ahora vamos a comenzar a entrar a lo del tema. Gracias por recordarme, ¿ya? Vamos a comenzar, ¿cómo se llama? A retomar algunas preguntas que yo les dije la semana pasada. Em, Aquí tienen una, por ejemplo, que habla del papel de las mutaciones. ¿Ya cuál creen aquí que podría ser la correcta? La semana pasada revisamos una pregunta, parece, si no me equivoco, no alcancé a revisar todas, pero estas las tenía ya en la diapositiva. Es que me causa duda porque se supone que las mutaciones son aleatorias, no se producen para que o esa era la selección natural, no me acuerdo, me perdí un poco. En el fondo, como ustedes mismos dicen, la alternativa más correcta sería, aquí hay varios que dijeron la B, y de hecho esa es la correcta, por el hecho de que efectivamente, a ver, en primer lugar, el sustrato por donde está operando, ¿no es cierto?, la selección natural es la genética de la población. Y si yo agrego mutaciones, entonces aumento la variabilidad genética. Y si mejoro la variabilidad genética, entonces la selección natural tiene más probabilidades de operar. Porque si toda la población es igual o tiene baja diversidad genética y yo tengo un cambio muy abrupto en el ambiente, podría terminar extinguiendo a toda la población. Piensen en el caso de una población en donde fueran muy similares genéticamente hablando o que fuera una colonia, donde todos son clones. Entonces, si yo hago un cambio ambiental muy brusco, entonces los extingo a todos. Entonces, la gracia es que haya diversidad. Todo lo que incremente la diversidad va a mejorar o va a permitir que la selección natural opere mejor. Más que la selección natural opere mejor, es que va a permitir que haya sobrevivencia frente a un evento de cambio abrupto en el ambiente. ¿Sí? Pregunta nomás. Te escucho, Abril. Profe, entonces cuando nos Sí, no hay hablan de problema. mutaciones, ¿no necesariamente hablarán de mutaciones genéticas? Sí, estamos hablando de mutaciones genéticas, pero también pueden deberse a cambios en los gametos, o sea, los cambios que se producen, por ejemplo, los cambios que se producen, por ejemplo, en la meiosis, en el fenómeno de la meiosis o la producción de gametos para la reproducción sexual. Ese en sí también se puede considerar como un reordenamiento de la información, o sea, como mutaciones biológicas, por así decirlo, que se están haciendo. No una mutación como tan aleatoria, así como porque un virus vino, sino que algo que involucra un proceso biológico propiamente tal, como es la producción de gametos para la reproducción sexual. Entonces, la E no, porque efectivamente, insisto, a pesar de que en general uno piense que las mutaciones son al azar, aumentan la variabilidad de la población, sí o sí, tanto para bien como para mal. Entonces es en esa variabilidad en donde opera la selección natural. Y como ya les dije, mientras mayor sea, más amplia sea la variabilidad, más posibilidad hay de que haya sobrevivencia de los individuos o de las poblaciones cuando opera el ambiente presionando y seleccionando, ¿no es cierto?, algún fenotipo característico. Pero si yo no tengo mucha diversidad genética, entonces tendríamos la posibilidad de que cambiara el ambiente y se extinguieran todos los individuos, porque no hay ninguno que pueda tener variabilidad. Estos chicos, piénsenlo para el tema de los virus, de los virus que, no sé, pues piensen en los mismos virus, no sé. eh, Estos virus como más potentes que hay, pues. O sea, usted me dice ya el COVID, ya sí, el COVID es potente, pero no tiene una mortalidad del 50%, po, o como la mortalidad del ébola, por ejemplo. Entonces ahí estamos hablando de otro tipo o sea, hay virus que son realmente de cada 10 personas, o sea, es como, no sé, hay 9 que no logran, entonces, pero ya con que haya una persona que logrará sobrevivir, ahí se nota que existe diversidad, ¿se entiende? Entonces, conviene que haya mayor diversidad en una población. Porque si son muy similares los genes entre los individuos, sobre todo para proteínas específicas, entonces el problema que ocurre es que la población estaría a merced
de un virus o lo que sea, o de las presiones ambientales y podría extinguirse, como les dije anteriormente. Entonces, no es sobrevivencia de los más adaptados, ni impedir la reproducción de los enfermos, ni ayudar a mantener el equilibrio génico, ni tampoco que sea nulo, sino que es proporcionar variación donde opera la selección. Esto ya lo habíamos visto en la última clase, ya, pero lo estoy repitiendo así rápidamente. Creo que esta pregunta la habíamos mostrado. Si no se olvidaron, por lo menos. ¿Se acuerdan de esta pregunta? ¿Cuál era aquí? Era ¿qué factor determina que un fenotipo sea exitoso? ¿Se entiende? Entonces, estamos hablando de selección natural. La voy a pasar más rápido esta porque la vimos en la última clase. O sea, los que estaban presentes, o al menos la mayoría debería acordarse que estuvimos discutiendo justamente eso. El ambiente a través de la selección natural, ¿no es cierto?, está determinando cuál es exitoso según un determinado contexto. Porque ya les conté que esto no tiene que ver con el más fuerte ni nada, tiene que ver con que el que tiene las características adecuadas o fenotipo adecuado para un determinado contexto. Muy bien. Esto, ¿se acuerdan? Este fue una de las últimas que terminamos de ver la clase pasada. ¿Se acuerdan que esta generó una polémica también? Porque yo les dije que aquí el DEMRE utilizaba como un formato así como de redacción extraño, ¿sí? ¿Se acuerdan? Chicos, chicas, esto lo revisamos la semana pasada también. O sea, lo alcanzamos a mencionar con los que estaban presentes por lo menos. Aquí la correcta, ¿no es cierto? La selección natural se define correctamente como no es la sobrevivencia del más variable, ni la eliminación de los desadaptados, ni la lucha por la sobrevivencia. Obviamente que era la A aquí. La reproducción diferencial de variantes poblacionales, porque ya les dije que el objetivo, ¿no es cierto?, es la diversidad genética que se genera por efecto de las mutaciones, ¿no es cierto?, y luego sobre la cual opera la selección natural, permitiendo que haya éxito reproductivo diferencial de solo aquellas características o fenotipos que son exitosos para un determinado contexto. Ellos van a tener mayor probabilidad de tener descendencia. Por eso que es la A, aunque suene redactada de una forma extraña. ¿Ya? Ya, chicos, entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a pasar, ¿no es cierto? Hay más preguntas ya, pero prefiero pasar a la materia que nos competía hoy día a ver, que es especiación. Entonces no me quiero atrasar tanto con eso. Dejen buscar aquí especiación, esperen un momentito. Especiación, ya acá está. Ya. Aquí. Ya, vamos a pasar entonces ahora a la continuación de la materia, porque por un tema de tiempo, para no quitarle el tiempo al profe Diego, ¿ya? Necesito seguir avanzando. Sí, así son algunas preguntas de Embro, ya les dije que son media extrañas, ¿ya? De hecho, tengo varias preguntas que les puedo poner también, pero quiero primero, antes de proyectarles preguntas, necesito pasarlo de especiación. ¿Ya? Por eso es que... No sé si tienen alguna duda o consulta de la última pregunta que les puse, si no retrocedo, no tengo ningún inconveniente. Ya, entonces, como les dije, igual voy a mostrarles, tengo preguntas que vamos a ver, que son preguntas de EMRE. Preguntas de EMRE, PSU fundamentalmente y algunas PTU. De hecho, esas preguntas que les mostré eran de PSU antiguas. Ya, entonces, la idea de hoy día, como les dije, fundamentalmente era explicar lo que ocurre con el concepto de especiación. Eso era lo que fundamentalmente nos compete hoy día. Esto de aquí tiene que ver con lo que ya les dije en la última clase, que se supone que, insisto, vimos hartas cosas en la última clase. Hablamos de las teorías de Darwin, de Lamarck, hablamos de, como les dije, el concepto de población, hablamos del concepto de especie. Entonces, nuevamente, es importante que recuerden, ¿no es cierto?, que la unidad de cambio evolutivo es la población y tenemos que aprender cómo se define.
¿ya? Y acordarse también del concepto de especie, que es una unidad de organización biológica que incluye la población. Entonces, una especie está constituida por muchas poblaciones distintas que obviamente tienen diversidad genética. O sea, una especie por definición tiene mucha diversidad genética porque está conformada por distintas poblaciones de individuos interfecundos, ¿no es cierto?, entre sí, que se agrupan, como les dije, en unidades en un tiempo y un lugar geográfico determinado. Generalmente hay especies que tienen una amplia distribución geográfica, o hay especies que tienen una amplia distribución geográfica, y hay otras especies, por ejemplo, que solamente existen en un punto o en un lugar específico de la biosfera. Por ejemplo, la isla Juan Fernández es un buen ejemplo de lo que se llaman especies endémicas, que son especies que solo existen en un lugar específico de la biosfera y en un lugar acotado, o sea, no son muchos kilómetros cuadrados, ¿entienden? Entonces, como son lugares como específicos y probablemente lugares, ¿no es cierto?, que se encuentran aislados del resto de los continentes, tienen mucho valor biológico, porque si usted, no sé, pues, por algún motivo se logra arruinar ese lugar, entonces no solamente perdemos una población, sino que se pierde toda la especie. Ya, voy a explicar entonces los mecanismos de especiación. Ya, ¿qué es lo que es la especiación? Ignacia me dice el Keule, claro, sí, en Chile existen muchas especies endémicas. Yo mencioné a Juan Fernández porque es un archipiélago y que claramente ahí se genera el fenómeno de aislamiento reproductivo, porque tenemos una barrera geográfica que es el mar que separa a la isla del continente. Y obviamente las especies que están ahí, como, no sé, po, está el lobo de Juan Fernández, que es como una foca, no sé, lobo de mar, el picaflor gigante de Juan Fernández, hay un montón de especies de árboles, no sé, pero yo me acuerdo de esa especie en particular. Y en Chile continental, como usted bien dice, claro que tienen que haber árboles endémicos. El keule no sé dónde existe, no, yo no lo conocía. No sé, pero hay varias especies endémicas en Chile. Eh, por ejemplo, creo que acá en la séptima región hay un árbol también. ¿Se acuerdan del incendio gigante que hubo también a lo largo de toda la zona central? Hay una parte que no me acuerdo en dónde, en la región del Maule, que había un bosque también que es endémico y que estaban súper desesperados por proteger eso porque era como el último relicto de una especie que no existe en ninguna parte del mundo, y ni siquiera a lo largo de Chile, sino que está solo en ese lugar. Y ahí como que ahí es más difícil explicar el aislamiento geográfico, ¿entienden? Porque eh, es más difícil, ¿ya? Ya, entonces voy a explicar ahora los mecanismos de especiación. O sea, cómo a partir de una población original se originan poblaciones que luego se pueden aislar reproductivamente. Y ya les conté que cuando se cumple la premisa del aislamiento reproductivo, entonces tenemos el fenómeno de especiación, o sea, del cómo se originan nuevas especies, que está dentro de los núcleos de la teoría de la evolución. Ya, entonces voy a hablar solo de tres fenómenos. El fenómeno que, al menos para efectos PTU o de prueba de transición universitaria, para efectos, ¿no es cierto?, de la prueba de selección, vamos a hablar especiación alopátrica, especiación parapátrica y especiación simpátrica. Lo que más se ha preguntado a nivel histórico en la PSU era la especiación alopátrica y la especiación simpátrica, por si acaso, ¿ya? Pero de todas formas vamos a hablar de estas tres. Entonces, en la especiación alopátrica, lo que yo tengo es que surge una barrera, normalmente una barrera natural, que permite que una población original se subdivida en dos poblaciones, y cada una se va a exponer a distintas presiones ambientales selectivas. O sea que la selección natural va a operar de manera diferencial en estas dos poblaciones que se separaron. Cuando yo digo que se separan, estoy diciendo que ya no hay flujo génico. O sea, yo no puedo hacer que los machos y las hembras se junten, sino que realmente se separan. Y después de muchos miles o millones de años inclusive, yo tengo dos especies que, como les dije, están separadas y que ya no se van a volver a juntar de nuevo. Incluso si yo las vuelvo a juntar de nuevo, no van a poder tener descendencia fértil, porque pasó mucho tiempo entre medio,
y hubieron cambios profundos en el genoma, en todo ese tiempo que transcurrió. No se fijen en la última fila, me interesa que vean como lo primero aquí hasta la tercera. ¿Ya? Esto lo voy a explicar aparte en otra diapo. Luego tenemos la especiación parapátrica. La especiación parapátrica se refiere a que no es que haya una barrera, como por ejemplo geográfica, que genera aislamiento reproductivo de tal manera que una población original se separó en dos poblaciones, sino que aquí yo tengo un continuo, eh, una población que tiene una amplia distribución geográfica en un continuo de territorio, y resulta de que se produce finalmente se termina generando un cambio, porque los individuos que se encuentran en el extremo de este territorio no van a tener nunca contacto entre sí. Me refiero a los machos y la hembra, para reproducirse, sino que los individuos van a tender a aparearse o reproducirse con los que estén más próximos entre ellos. Entonces, este tipo de especiación se produce porque se generan variantes genéticas entre los individuos que se distribuyen a lo largo de un territorio. En Chile, obviamente que esto es súper fácil de entender porque fíjense que Chile tiene mucha longitud de territorio, o sea, parte allá en el norte, ¿no es cierto?, en la frontera con Perú, y luego se extiende hasta extremo austral, hasta Tierra del Fuego, sin considerar el territorio antártico. Entonces, hay especies que se distribuyen a lo largo de todo Chile continental, o gran parte de Chile continental, pero el tema es que las especies que tienen esta distribución tan amplia, el macho que se encuentre o las hembras que se encuentren en el extremo austral de Chile, supongamos una ave, no se van a pegar un viaje de 3.000 kilómetros para aparearse con otro macho y con otra hembra que se encuentra en el extremo norte. Usted me dice, bueno, pero si son migratorias, es que estoy hablando de una especie no migratoria, ¿entienden? Sino de una especie de ave que tiene amplia distribución geográfica nomás. Entonces, es obvio que nosotros vamos a ver diferencias en una especie de ave, por ejemplo el zorzal, a lo largo del territorio, porque los zorzales del norte no van a ser iguales que a los zorzales de Santiago o de la zona central, y tampoco van a ser iguales a los que se encuentran en Puerto Montt. Entonces usted me dice, bueno, pero si son zorzales. Sí, son zorzales, pero dada la gran longitud de territorio nacional, yo podría decir con total certeza que a esta altura lo más probable es que existan 4 subespecies o razas de zorzales, donde tenemos los del norte, los de la zona centro, los de la zona sur y los de la zona extremo sur. Entonces, ellos se tienden a reproducir entre ellos. No se pegan un viaje de 3.000 kilómetros para conocer una hembra. ¿Se entiende? Eso no tiene sentido. Entonces, a lo largo, se supone que se van a terminar generando entonces especies distintas entre los extremos. Luego tenemos la especiación simpátrica, que ocurre cuando hay un cambio genético por una mutación que ocurre en una población dentro de una población mayor y que hace estos individuos incompatibles con la población original. Pero no porque no quieran reproducirse, sino porque hubo una mutación que afectó a un grupo de individuos, o una población, que los hizo incompatibles genéticamente con la población original. Esto suena un poco difícil de entender, pero créanme que ocurre, o que ha ocurrido en el tiempo. ¿Ya? Acá tengo como una explicación de lo mismo que le estaba diciendo, pero de una forma, no sé si un poco más didáctica se puede decir, en función de poblaciones de escarabajos. Entonces, en la especiación alopátrica, nuevamente, tenía una población ancestral de escarabajos, donde todos vivían juntos, pero por algún motivo se genera una barrera geográfica, una montaña, no sé, un río, lo que ustedes quieran, algo que impide y que separa finalmente dos poblaciones. De hecho, halo significa otro. O sea, aquí estamos hablando de otras patrias. O sea, teníamos una patria original y ahora generamos otra patria por un fenómeno externo, geográfico, que separó la población original en dos poblaciones. Obviamente estos fenómenos de separación por barreras geográficas son fenómenos geológicos, ¿entienden? O sea, estamos hablando de fenómenos que duran cientos de miles de años o incluso millones de años y que tienen un tiempo brutal. Entonces no es como que usted me diga, ¿cómo? ¿Pasó un río entre medio? No, no. Tienen que imaginarlo a gran escala, ¿entienden? Entonces, el hecho es que se separan la población original en dos subpoblaciones, y estas poblaciones se someten a aislamiento reproductivo, ¿no es cierto?, una de la otra, y comienzan a ser sometidas a presiones ambientales selectivas, porque el alimento, los depredadores,
las condiciones ambientales de los escarabajos de la izquierda no van a ser iguales que la de los escarabajos de la derecha. Entonces, después de mucho tiempo, usted va a tener dos poblaciones, o sea, dos especies diferentes de escarabajos. Después de mucho tiempo ya no van a poder juntarse. Van a haber evolucionado a especies diferentes. La especiación, como les dije, parapátrica se da en un continuo. Entonces aquí está el ejemplo que les di de los zorzales. Yo no sé si ustedes saben, ¿saben lo que son los zorzales o no? ¿O han visto los zorzales? Es un pájaro súper común. Yo acá en mi patio tengo no sé cuántos zorzales y en todas partes donde he ido hay zorzales. No sé si conocen los zorzales. Sí, también puede haber, claro, podría ser que de peripátrica se pasara a parepátrica o fuera como de peripátrica a alopátrica, pero insisto, las tres que necesito que se aprendan son alopátrica, parapátrica y simpátrica, al menos para efectos de lo que nos compete acá, que es preparar la prueba de transición, ¿ya? Yo sé que hay gente que esto lo ve en el colegio, es verdad, pero yo estoy orientándome fundamentalmente al contexto de la prueba de admisión. Pero sí, sí, los orzales, ¿se acuerdan de los orzales? Ya, entonces la mayoría ubica los orzales, ¿no es cierto? Porque no sé qué otro ejemplo darles, po. Usted me dice, profe, el pingüino de Humboldt. Es que el pingüino de Humboldt, no sé si. El pingüino de Humboldt también tiene una distribución súper larga, porque si usted va a cualquier playa de Chile van a aparecer esos pingüinos, po. Si siguen la corriente de Humboldt, que viene del norte hacia el sur, pero yo no sé si tienen un comportamiento migratorio esos pingüinos, no, no lo sé. Hablaría desde mi ignorancia. Aquí la que ame la biología y la naturaleza y quiera ser bióloga marina el día de mañana o quiera ser biólogo, estos temas son como la papa, po, porque podrían empezar a indagar cuáles son las especies endémicas de Chile, la autóctona o no, y cuáles tienen patrones migratorios y cuáles no tienen patrones migratorios, y también podrían empezar a sacar la foto de cuáles especies estarían próximas a evolucionar. De hecho, lo que yo le estoy diciendo es que los orzales van a terminar evolucionando o están en vías de un proceso de evolución macroevolutivo de largo plazo. Nosotros estamos viendo solamente una parte del proceso. ¿Qué es lo que les dije yo recién de los orzales? Les dije que habían cuatro especies de zorzales, o sea, cuatro especies, cuatro subespecies. Eso es lo que les dije recién. Según algunos biólogos, existen cuatro subespecies de zorzales. Miren, les voy a dar una página. A ver, perdona, ¿cómo se llama esta página? Dejen buscar aquí. La página se llama. ¿Por qué no puedo salir de acá? Creo que se llama. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Aves de Chile, creo que se llama. Disculpen, pero se los voy a mostrar porque a mí un tiempo me era fanático de las aves. Entonces, como era fanático de las aves, espérese, ¿cómo se llama esta cuestión? Eh, claro, aves de Chile, y ahí ponen, por ejemplo, zorzal. A ver, dejen buscar dónde ponen un zorzal. No me acuerdo cómo lo buscaba yo aquí. Bueno, acá tienen toda la taxonomía de los nombres en Chile. A ver, hay chorrocientos mil especies de aves aquí en esta página. Ya, pero igual sirve, sobre todo los que son amantes de la naturaleza. Es de la UNORCH, esta página. Miren, tengo 800.000 especies de aves tienen aquí, pero yo quiero buscar el zorzal, ¿no? Que es la especie más común. El zorzal. Zorzal. Más encima hay video en YouTube, qué sé yo, ya, pero no quiero ver el video de YouTube del zorzal. Quiero. Ya, acá hay un zorzal. Entonces, acá, si ustedes se fijan, acá sale que el zorzal.
Ya, ahí dice que el zorzal se distribuye desde el norte de Chile, no sé qué ciudad es esa, no alcanzo a ver bien en el mapa, hasta Tierra del Fuego. Y ahí lo tienen, ¿no es cierto? Y sale que, lo que quería ver esto, hasta Tierra del Fuego, pero no sale lo que yo estaba buscando. Acá dice, 4 subespecies reconocidas, y dice que hay 2 en Chile. Ya, pero bueno, hay 4 especies, 4 subespecies. Hay 2 en Chile, en el fondo. Si ustedes se fijan, esta especie tiene un amplio patrón de distribución geográfico. Entonces es como difícil que no pueda desarrollar especiación parapátrica sabiendo que tiene una distribución tan larga, porque no es una ave migratoria. Acá sale la información del zorzal y tiene la información de todas las aves en la página del UNORCH, eh, que se llama avesdechile.cl. Ya se las voy a copiar para que los que son fanáticos de la ave lo puedan ustedes buscar ahí. Ahí se las di, ¿ya? Entonces ahí pueden, ¿no es cierto?, aprenderse de memoria todas las aves. Cuando salgan a un campo o a cualquier parte, incluso una plaza pública, van a poder ponerle nombre a todas las aves. ¿Ya? Ya. Entonces, como les dije, acá mencionan 4 subespecies, de las cuales al menos 2 están identificadas. Y eso significa que la especie, los zorzales que se encuentran, ¿no es cierto?, en el extremo norte, no van a tener probabilidades de reproducirse con las que se encuentran en Tierra del Fuego. No van a pegarse un pique, como les dije, de 3.000 o 4.000 kilómetros. Entonces, eso va a generar a la larga que haya un fenómeno de especiación, como les dije, de tipo parapático. Acá está lo que estaba diciendo recién. Eh, ya ahí sí. ¿Ya? Y por último tenemos la especiación simpátrica, que es la especiación en la cual se produce, ¿no es cierto?, una mutación en individuos de la población que se tornan incompatibles con la población original. Fíjense que halo significa otro o distinto. Distinta patria, apréndanselo así, aprendiéndose los conceptos. Distinta patria, alopátrica. Parapátrica significa junto a, junto a, como junto a una patria. Y simpátrica significa unión, patria. O sea, es como decir, en la misma patria surge una nueva patria, no sé cómo decirlo, ¿ya? Surgió un estado dentro de otro estado, no sé, o surgió una nueva especie dentro de otra especie original. Pero esto fue por una mutación. Entonces, en el primero, fundamentalmente está operando todos los factores que involucran la evolución: presión, mutaciones, selección natural, etc. La parapátrica tiene que ver con el flujo génico fundamentalmente. El flujo génico va a ser más frecuente entre los individuos que están cerca, en un mismo territorio. En cambio, los individuos que se encuentran en los extremos del territorio van a tener menor probabilidad de reproducirse, por lo tanto el flujo génico va a estar interrumpido. Eso significa que, por lo mismo, los de los extremos van a tender a diferenciarse en el tiempo, como poblaciones distintas y luego como especies diferentes. O sea, lo primero es poblaciones diferentes, luego o cambio las poblaciones, luego subespecies, porque acuérdense que antes de la especie viene la subespecie. La subespecie es el concepto de raza que yo les expliqué que existía en condiciones naturales. Y lo que sucede con la especiación simpátrica fundamentalmente tiene que ver con una mutación. Ya, hay un video que quería mostrarles también que mostraba algo parecido. No sé si lo pueda mostrar aquí. Estoy como medio, no sé si lo podría mostrar. O si no, les voy a dar el link. Déjenme ver si les puedo mostrar el link. O sea, mandarle el video, quiero decir. Déjenme ver si les puedo mandar el video. A ver. Eh, creo que era este. Ni siquiera sé si le estoy mandando el video pertinente. Capaz que le esté mandando cualquier cabeza de pescado. A lo mejor le estoy mandando
un webcomic. Puta, que se demora en cargar. Ya, no sé. Vamos a ver si funciona, ¿ya? Si no, lo interrumpo nomás. Ya, en fin, la cosa es que la idea es que quería mostrarles un video que justamente mostraba eso. ¿Cómo puedo mostrar el video aquí eventualmente? Espérense a ver cómo salgo aquí. Creo que se los puedo mostrar. A ver, veamos si en una de esas me sale. No, pero es que no sé cómo, no sé si ustedes lo están viendo tampoco. A ver cómo lo proyecto esto. Ya, ¿están viendo algo? No, no tengo idea si están viendo algo o no. Sí se ve ¿Ven perfecto. algo? ¿Sí o no? Ah, ya, gracias. Fíjense aquí. Chuta, no alcancé a ver qué pasó. Tenemos aquí una especie de planta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hay un ratón que, no sé, pues, con su pelaje se lleva unas semillas de esta planta y luego el ratón cruza la cordillera. Así, miren, miren, van cruzando ahí, van viajando y llegan a otro lugar. Entonces usted me dice, ¿dónde puede pasar eso? Bueno, en Chile, pues. Supongamos que usted tenía un ratón chileno y el ratón, no sé, en su pelaje se llevó unas semillas de una planta y luego se le ocurrió atravesar la cordillera de los Andes y llegó a Argentina y traía las semillas en su pelaje y luego la planta que se depositó en la Argentina comenzó a tener cambios porque se expuso a condiciones ambientales completamente diferentes. Entonces empezó a operar la selección natural. Y obviamente hubieron mutaciones probablemente de por medio. Y el flujo génico está interrumpido porque las semillas no van a viajar a través de la cordillera. Usted me dice, bueno, los ratones se dan de vuelta. Es que a lo mejor los ratones cruzaron la cordillera por un evento, no sé, cataclísmico. Fue un evento que ocurre una vez cada 10.000 años, no sé, o cada 100.000 años, que los ratones migran y cruzan la cordillera. Entonces, no va a haber un flujo génico entre las plantas y por lo tanto se va a generar aislamiento reproductivo. Ya les dije, la clave para la especiación es el aislamiento reproductivo. Ah, ya, ¿les llegó el video? Ya, no sé. Entonces, la cosa es que a la larga se produce, como les dije, ese fenómeno de eh, generación de una nueva especie por especiación alopátrica a través de una barrera geográfica que era, ¿no es cierto?, la cordillera de los Andes. Aquí en la especiación simpátrica me están hablando de los casos que ocurren de mutaciones de plantas. A veces hay plantas que pueden tener reproducción entre especies que no corresponden y se producen híbridos que son infértiles, pero que de repente pueden tener una mutación, un error en su proceso de meiosis, y eso puede dar origen, ¿no es cierto?, a una especie que a pesar de que era infértil o estéril, eh, en algún momento va a poder reproducirse por algún error en la replicación, puede ser un error en la mitosis o un error en la meiosis. Entonces acá dice que una planta estéril que resultó de la cruza híbrida entre dos plantas de especies diferentes que no correspondía y que algo que no debe ocurrir, ocurre, se produce un híbrido infértil y luego este híbrido infértil se pifia. Y este híbrido infértil cuando se pifia logra producir gametos viables. Y luego esta planta comienza a reproducirse a sí misma con un proceso que se llama autofertilización o self-fertilización, dice acá. ¿Ya? Entonces, usted me dice, me está diciendo algo súper bizarro. Sí, po. Quiero que entiendan que hay cosas bizarras que pasan o que pueden ocurrir. Entonces, no es la idea meterme mucho en esto de este caso, esta planta, porque es medio complejo. Solamente quiero que se queden con la idea que eh, la eh, especiación simpática ocurre por una mutación en la misma población de una misma especie y que eso hace que se torne incompatible con la población original. Ya chicos y chicas, tengo que ir avanzando lamentablemente porque quiero al menos alcanzar a ver, a mostrar algunas preguntas, ¿ya? Entonces, fíjense acá que aquí lo que yo les conté recién son mecanismos de especiación. Dijimos que estaba la alopátrica, la parapátrica y la simpátrica, que yo les dije que se aprendieran fundamentalmente. Y en todos los casos,
se supone que se generó aislamiento geográfico, aislamiento, perdón, reproductivo, porque en un caso fue una barrera geográfica, en otro caso fue la distancia, y en el otro caso fue una incompatibilidad genética que impedía que los organismos se reprodujeran entre sí, en el caso de la especiación simpátrica. Entonces aquí voy a explicar cuáles son los mecanismos de especiación que pueden operar y que explican en parte cómo fue que se produjo la especiación alopátrica o la parapátrica o la simpátrica. Entonces tenemos mecanismos de especiación que pueden ser presigóticos y otros mecanismos de especiación que se llaman posigóticos. Cuando hay algo que no entiendan, por favor me interrumpen ya. Los presigóticos son aquellos que ocurren antes de la formación del cigoto o embrión, o sea que estarían destinados a impedir eh, la fecundación entre especies diferentes, y la posigótica sería cuando ha fallado esa barrera y se han juntado los gametos de especies distintas. Entonces, vuelvo a repetir. Resulta de que les expliqué recién que teníamos tres principales mecanismos. Hay cuatro, ya, pero les dije que nos quedáramos con tres. La alopátrica, que significa distinta patria, la parapátrica, que significa junto a la misma patria, y la simpátrica, que significa en la misma patria, o la misma patria. Entonces, la idea es que si ustedes forman especies distintas eh, a partir de una especie original, de una población original, el tema es que nosotros tenemos que tratar de mantener el mecanismo de especiación viable, o sea, que en el fondo se mantengan como especies distintas. Y ya dije, la clave para mantener especies distintas una vez que se han generado es que haya aislamiento reproductivo, porque si no, usted tendría que se generen poblaciones diferentes o subespecies a partir de una especie original y luego en algún momento se vuelven a juntar. Entonces usted me dice, bueno, eso fue una malla nomás. Al final fue como que iban a hacer especiación y como que después se arrepintieron. Entonces al final no tenemos dos especies distintas, po. Porque ya les dije que la clave es que se genera aislamiento reproductivo para que podamos tener especies distintas. Entonces, si han ocurrido estos mecanismos de especiación, tenemos que tener alguna barrera que permita generar aislamiento reproductivo y que permita que estas especies se mantengan separadas o estas nuevas especies se mantengan separadas. Entonces, tenemos mecanismos presigóticos y posigóticos para mantener las especies separadas, o sea que hay aislamiento reproductivo. Por una parte tenemos el aislamiento geográfico, que eso ustedes lo entienden, tiene que ver un poco con lo que les mostré recién de los ratones. ¿Se acuerdan? Les dije, los ratones cruzaban la cordillera. Entonces, no es que los ratones vayan a cruzar la cordillera todo el tiempo. Más encima los ratones se llevaron pulgas y se llevaron semillas. Entonces, el cruce fue súper bacán porque, en el fondo, el cruce de los ratones a través de la cordillera de los Andes generó la evolución, generó un fenómeno de coevolución porque a lo mejor, no solo evolucionaron los ratones, sino que pueden haber evolucionado nuevas especies de plantas y nuevas especies de parásitos, cuando se generan migraciones a través de barreras geográficas que luego se mantienen en el tiempo y que impiden que la población que migró vuelva a contactarse con la original. Sería como mandar seres humanos a una estrella distante, a un sistema solar distante. Entonces, como está tan distante ese sistema solar, no pueden ustedes estar mandando gente todo el tiempo. Y si esa gente se expone a distinta gravedad, a distintas condiciones de radiación, lo más probable es que después de cientos o de miles de años, usted va a tener seres humanos diferentes y que se van a tornar incompatibles con la raza, con la especie humana, porque se sometieron a distintas condiciones y además hay un espacio que los separa. De hecho, yo creo que no habría que ir a un planeta tan distante, habría que ir a Marte nomás, porque en Marte la gravedad es un tercio de la Tierra, hay una radiación espantosa ahí, así que la tasa de mutaciones sería brutal. Así que lo más probable es que un ser humano yo creo que después de 10 generaciones en Marte, habría incompatibilidad total con la especie humana acá en la Tierra. No habría que esperar 1 millón de años. Los ratones son ratones migratorios. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos varios tipos de mecanismos de aislamiento reproductivo. Presigótico. Está el aislamiento geográfico, que significa que hay una barrera que impide que las poblaciones que se separan puedan tener flujo génico entre sí. El aislamiento etológico o conductual,
el aislamiento ecológico, donde las especies explotan nichos diferentes. Por ejemplo, acá sale un ejemplo, una lagartija terrestre y una lagartija arborícola. Entonces, se generaron dos poblaciones, una explotó el nicho de los árboles y la otra la de la tierra. Entonces usted me dice, bueno, pero están ahí mismo. Sí, están ahí mismo, pero una está conformando una comunidad distinta, porque las comunidades pueden ser estratificadas también, no solamente son lineales, horizontales, pueden ser estratificadas. O sea que los bichos que yo veo a nivel del suelo no son los mismos bichos que yo veo en la cima de los árboles, ¿se entiende? Usted me dice, bueno, pero es casi lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros se ve como si fuera lo mismo, pero créanme que algunos centímetros o metros son realmente barreras, como el equivalente de una montaña o de una cordillera de los Andes. Para nosotros parece nada, pero para los insectos o para los microorganismos son realmente como cosas importantes que separan. Aislamiento temporal, o sea que se refiere a que las especies se reproducen en distintas estaciones, entonces no coincide. Cuando la hembra entra en el celo de una especie, o sea, en el fondo no coinciden los machos con la hembra. Incompatibilidad mecánica significa que los órganos reproductores no calzan, es- son distintos. Entonces, aunque usted tenga macho y hembra, no van a poder calzar los órganos reproductores. Esto también es válido no solo en los animales, piensen en los vegetales, o sea, en otros reinos o taxones. Luego, incompatibilidad de gametos. Bueno, eso se entiende también porque recuerden que cada espermatozoide, al menos los animales, reconoce su propio óvulo. Reconoce su propio óvulo porque de manera natural, porque si usted me dice que en un laboratorio lo hacen, eso de formar quimeras y de estar juntando especies distintas, eso no es biológico. Eso es antibiológico, o sea, es artificial, ¿entienden? El espermatozoide tiene las proteínas específicas en su membrana para reconocer receptores específicos del óvulo. Entonces, aunque yo liberara mucho espermio en un lugar donde hubieran distintos óvulos, el espermatozoide va a reconocer solo el óvulo que le corresponde. Por lo tanto, la fecundación ocurre de manera selectiva. Tienen que pensar que, ¿dónde comenzó la vida? Chicos, ustedes saben, ¿dónde comenzó la vida según la teoría de la evolución o lo que nosotros sabemos? ¿Dónde comenzó la vida? ¿En una montaña, no sé, en las profundidades de la Tierra? ¿Dónde comenzó la vida? En el mar, ¿no es cierto? O sea, sí, en una sopa primordial es verdad, pero yo me refiero pensando en términos más macro, ya, en el océano, ya, muy bien. Eh, entonces, después de muchos miles de millones de años, se inventó la reproducción sexual y se inventaron los gametos, ¿no es cierto? Porque aquí estoy hablando de gametos. No estoy hablando aquí de bacterias o células procariontes, ni tampoco de eucariontes primitivos. Acá estoy hablando de prácticamente especies diferenciadas que tienen dimorfismo sexual y que tienen gametos femeninos y masculinos. Entonces mi pregunta es la siguiente. En el mar, ustedes saben que, por ejemplo, ¿cómo se reproducen los invertebrados y los peces? No sé si ustedes saben cómo se reproducen en general. Ellos producen gametos, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde los liberan? En general estoy hablando, porque pueden haber diferencias dependiendo de la especie. Los peces, por ejemplo, ¿qué hacen los peces para reproducirse sexualmente? Liberan, ¿no es cierto? Es verdad, todo lo que usted está diciendo es verdad, nacen en el agua y todo lo demás, liberan sus gametos en el agua porque la fecundación es externa. Entonces, como la fecundación es externa, los gametos se liberan al ambiente, ¿entienden? Entonces, imagínense que yo puedo tener lugares en donde está lleno de gametos, o sea, donde están liberando simultáneamente muchas especies de peces distintos óvulos y espermios, o se están liberando por invertebrados óvulos y espermatozoides de distintas especies. Entonces, si ustedes se fijan, como que uno podría decir, chuta, podría ocurrir que uno espermatozoide que no corresponde fecundara un óvulo o viceversa. Entonces, el tema es que eso no ocurre porque hay un mecanismo de selección de que cada gameto reconoce al gameto de su propia especie. Entonces, por eso les dije que si yo tengo gametos distintos, no va a haber compatibilidad y no va a poder haber fecundación. Esto tiene que ver con lo que se conoce en la especie humana al menos y en los mamíferos superiores se conoce como eh, la reacción, el reconocimiento intraespecífico, tal cual, lo que estoy diciendo, se llama reconocimiento intraespecie.
reconocimiento intraespecie. Significa que la zona pelúcida, en el caso de nosotros, del ovocito humano, la zona pelúcida tiene proteínas específicas que reconocen solo el espermatozoide. Por lo tanto, para facilitar la fecundación tiene que haber un reconocimiento de una capa de glicoproteínas que rodea al ovocito secundario en el caso de la especie humana, de la mujer, que reconoce el espermatozoide. De lo contrario, no puede haber fecundación. Entonces, esto usted me dice, bueno, pero ¿ocurrirá solo en los seres humanos? No, ocurre en todos los vertebrados superiores y también en algunos invertebrados. Se llama el reconocimiento intraespecie. Involucra el espermatozoide y un conjunto de proteínas específicas y lo que se conoce al menos en los vertebrados superiores como zona pelúcida. Lo pueden buscar ustedes porque si no, nos vamos a demorar mucho en eso, pero lo pueden buscar ustedes. Tiene que ver con la fecundación. Entonces, muy bien, todo lo que ustedes decían, Ignacia, Aurora, Abril, etc. Ludime, que en el fondo la vida comenzó en los océanos y comenzó a través de la fecundación externa. La fecundación interna evolutivamente es más tardía. El que el macho deposite el esperma dentro del cuerpo de la hembra es más tardía y tiene que ver con la colonización en los ambientes terrestres fundamentalmente. Entonces, si ustedes se fijan, ese tema, o sea, como que en cierta forma ahí se garantiza que el gameto que va a recibir la hembra corresponde al gameto que le corresponde, ¿se entiende? Pero en el mar no, o en el océano o en un lago no, porque ahí la hembra desova y llegan los machos y liberan el esperma, pero resulta que podría ser que distintas especies hicieran lo mismo. Entonces, si ustedes fijan, un mecanismo para empezar a garantizar que no va a haber mezclas y que va a haber especiación, sobre todo con especies que son muy emparentadas genéticamente entre sí, es diferenciarse en aislamiento temporal, porque por ejemplo algunos se van a reproducir en septiembre y otros en enero, o en distintas épocas del año. Algunos, ¿no es cierto?, van a tener comportamiento conductual distinto. Algunos, por ejemplo, van a explotar distintos nichos. Quizás no es lo mismo liberar los gametos y los huevos en el fondo del agua, o sea, en el fondo, ¿no es cierto?, del lecho de un lago, a que hacerlo a nivel superficial. Entonces, como que van explotando distintos nichos y se van diferenciando entre ellos para impedir que los gametos se vayan a mezclar. Esto es más obvio cuando son especies distintas, pero yo le estoy diciendo, imagínense que tenemos recién especies que se han empezado a diferenciar. Recién. Entonces, prácticamente si cualquier cosa los podemos juntar. Entonces tenemos que tratar de mantenerlos separaditos, como especies diferentes, ¿entienden? Que van a seguir un camino distinto. De hecho, la proteína ZP3 es la que interviene en esto que yo les digo. Busquen proteína ZP3 por ahí en Google más adelante usted, es la que interviene en este reconocimiento intraespecie, que permite que solo los espermios reconozcan a sus propios óvulos. Ya, entonces no sé si les quedó claro los mecanismos de aislamiento geográfico, perdón, los mecanismos de aislamiento presigóticos, chicos o chicas, que pueden ser barreras geográficas, que pueden ser conductuales o etológicas, que pueden ser ecológicas, vale decir explotación de nichos diferenciados, a pesar de que estén en el mismo lugar, como yo les conté la lagartija de tierra y la lagartija de los árboles, aislamiento temporal porque tienen distintas fechas o épocas de apareamiento, y por lo tanto, aunque sean peces y vivan en el mismo lago, no van a liberar los gametos en la misma fecha. Y por supuesto, incompatibilidad mecánica y incompatibilidad de gametos. Mecánica se refiere a los órganos reproductores y de gametos que ya les conté, que no se reconocen entre gametos distintos, o sea, de distintas especies. Ya, luego tenemos los mecanismos de aislamiento posigóticos, que sería cuando falla esto. O sea que usted juntó una yegua con un burro y generó un animal que se llama la mula. Entonces usted me dice, quiere decir que ahí falló los mecanismos de aislamiento presigótico. Fallaron los mecanismos de aislamiento presigótico porque son dos especies distintas, que tienen distinto cariotipo más encima, y sin embargo igual se aparearon y tuvieron una cría. O por ejemplo, juntar un conejo y una liebre, que son especies distintas, con distintos comportamientos y todo lo que sea. Pero como usted los juntó en un corral, al final terminaron apareándose. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos tres mecanismos de aislamiento posigótico. El híbrido infértil significa que nace una cría, pero esa cría tiene defectos genéticos, por lo tanto es infértil, así que aunque crezca y se desarrolla, no va a poder tener descendencia.
El shock híbrido significa que nace una cría producto de la cruza de estos animales que están emparentados en cierta forma, y de hecho nace una cría, y esa cría sí tiene un grado de fertilidad, pero después de la tercera o cuarta generación va a ser completamente infértil el organismo que se produzca. Esto se vio, no sé si alguien, los Galápagos, la isla Galápagos hay muchas iguanas, ¿entienden? Y hay una iguana que es terrestre y hay una iguana que es acuática. Entonces, usted me dice la típica iguana que está en la playa, en las rocas, así, tomando sol, ¿ya? Pero hay otra que vive en tierra adentro. Entonces, entre comillas, las dos no se mezclan. Pero supóngase que un día, no sé, po, una iguana, no sé, hembra, no sé, persiguiendo un ratón, no tengo idea, se adentró un rato a la playa y la pescó un macho, que andaba por ahí, y el macho andaba desesperado, y entonces la agarró a esta hembra, así desprevenida. Entonces, se produjo un cruce entre dos especies de iguanas que tienen un ancestro común, obviamente, pero son especies diferentes. Entonces, esta hembra tiene una cría. Y este fenómeno no pasó una vez, ha pasado muchas veces. Entonces hablan de ahora de que el producto de estas dos iguanas dio origen o dio como resultado una iguana arborícola, o sea, una iguana que trepa a los árboles, una cuestión súper bizarra. Entonces, no le gusta el mar, pero tampoco le gusta meterse tierra adentro, sino que le gusta subirse a los árboles. Entonces, la gente dice, oh, estamos en nacimiento de una nueva especie. Hemos contemplado el nacimiento de una nueva especie. Entonces, el tema es que esa especie no es una nueva especie porque el tema es que sufre shock híbrido. Porque, como les dije anteriormente, este animal no es parcialmente fértil y después de un tiempo o de un par de generaciones no puede dejar descendencia. Así que al final estos encuentros furtivos entre la hembra y los machos de las terrestres y las acuáticas es como algo que ocurre de vez en cuando, pero no tiene mayor como consecuencia y no va a originar una nueva especie de iguana, al menos en el corto plazo. La inviabilidad del híbrido significa que usted junta dos especies y la hembra queda embarazada, pero aborta la cría, porque hay demasiado grado de incompatibilidad genética, entonces hay genes que impiden desarrollar al animal y por lo tanto se muere. Acá tengo una imagen que muestra un poco todo lo que le estaba contando. Fíjense que aquí tengo aquí los mecanismos de aislamiento presigótico, dice temporal, ocurre cuando dos especies, ¿no es cierto?, se supone que se van a aparear en distintas épocas del año. Aquí me dan un ejemplo de algunas ranas. Hay una rana que se aparea en verano y hay otra que se aparea en invierno. Entonces no, es imposible que se crucen entre ellos porque no coinciden los tiempos. Después tenemos el mecanismo presigótico de aislamiento ecológico. Fíjense que un ejemplo súper bacán es el tigre y el león, que aunque ustedes, me imagino que han visto en algún internet, qué sé yo, que yo puedo cruzarlo, pero solo en un zoológico. O sea que en el fondo yo puedo cruzar estos animales, pero es porque por efecto humano no, porque ellos nunca iban a coincidir porque las áreas que ocupan geográficas son distintas, son distintos nichos ecológicos. Son depredadores tope, ¿no es cierto?, que se encuentran en la cima de la cúspide de la trama alimentaria, pero así todo no compiten entre ellos y no hay posibilidad de reproducirse entre ellos. Pero usted me dice, profe, yo leí que hay un ligre. ¿Qué es un ligre? Un ligre es la unión de una leona con un tigre, creo, no sé. Hay un tigre, no sé, Qué alegre. hay dos tipos, uno se llama el ligre y el otro creo que es el tibón, no sé. Ustedes saben, pues si es cosa que lo busquen, depende de cuál fue el macho y la hembra, creo, ¿ya? Después tenemos de comportamiento, que es el etológico que les comentaba. Hay aves que, supónganse que hay una ave que canta de una forma, una especie, y otra distinta. Entonces las hembras no se van a sentir atraídas por los machos porque, no sé, pues hay una hembra que le gusta solo un tipo de, responde solo al sonido del macho de su especie. Entonces, si el otro le viene cantando con cumbia, entonces no la va a pescar porque no le interesan las cumbias. Ella solamente ella solamente es de música clásica. ¿Ya? Mecánico. Miren aquí este ejemplo, y este ejemplo ya es brutal, po. Una hembra de Chihuahua con un gran danés. Entonces usted me dice, pero profe, ¿estas son perros de raza? Sí, es verdad. Aquí no son especies distintas, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? No sé si aquí tenemos, insisto, las razas generadas por reproducción de selección artificial son un ejemplo de lo que podría ocurrir a nivel biológico, natural. Por ejemplo, aquí tengo el chihuahua y el gran danés, entonces es un poco difícil
que estos dos se logren aparear, ¿entienden? No porque no quieran, sino porque tienen una incompatibilidad física, ¿se entiende? Entonces aquí tenemos una barrera de aislamiento reproductivo precigótico. Luego tenemos las posigóticas. La inviabilidad del híbrido que ya les conté, que cuando usted cruza a la fuerza dos especies que no corresponden, la cría se va a terminar muriendo. La infertilidad del híbrido, como sucede con la mula, y el híbrido infértil, que ya les dije que después de un par de generaciones se termina muriendo. Ya. Vamos a pasar a algunas preguntas entonces, chicos y chicas, porque ya estamos más o menos en la hora, y quiero alcanzar a mostrarles preguntas de esta materia. ¿Dudas o consultas? Sorry si tenía que ir más rápido, pero No, profe, todo está clarito. ya, chicas y chicos, con esto vamos a ir cerrando ya, o sea, me refiero 10 minutos máximo porque tengo que terminar antes del profe, Diego, ¿ya? 15 minutos, vamos a ir cerrando. Entonces, aquí tienen una pregunta PSU oficial. Quiero que la lean y que me digan por el chat o por el audio cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta aquí. Ya, vamos viendo entonces. Ya, aquí hay varios que me dicen, ¿no es cierto? Ya, fíjense que estas preguntas son interesantes porque, insisto, yo les traigo preguntas que son DEMRE oficiales y que el DEMRE les podría volver a colocar a ustedes en la prueba. Entonces dice, un investigador captura en un bosque dos aves, un macho y una hembra, y observa que difieren solamente en el color de sus plumas. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a ella? En primer lugar, si yo tengo, el que yo tenga dos animales parecidos, como por ejemplo un caballo o un burro, o un conejo y una liebre, eso no significa que sean de la misma especie. De hecho, podría ocurrir que dos individuos de una misma especie tuvieran más diferencias que individuos de dos especies distintas. Literalmente, podría ocurrir así. Sobre todo si tienen un gran dimorfismo sexual. Lo que yo les contaba, la diferencia entre macho y hembra en algunas especies de aves, por ejemplo. Entonces, el fenotipo por sí mismo no me dice nada. Entonces, este concepto en esta pregunta básicamente mide si ustedes entienden el concepto de especie. Especie es un conjunto de poblaciones de individuos interfecundos que se pueden reproducir entre sí y dejar descendencia fértil. Por lo tanto, la clave del concepto de especie es que si yo encuentro un macho y una hembra y pueden reproducirse entre sí y dejar descendencia fértil, aunque no sean fenotípicamente iguales, eso es el criterio para hablar de especie. En cambio, si usted me dice que son parecidos, yo puedo tener dos animales parecidos y podría incluso cruzarlos, como les dije, un conejo y una liebre, y sin embargo, eso no significa que correspondan a la misma especie. Simplemente significa que son parecidos y probablemente tienen un ancestro común. Entonces, los individuos corresponden a la misma especie porque comparten más del 50% del fenotipo. El fenotipo, insisto, no tiene que ver aquí con el concepto de especie. El concepto de especie tiene que ver con que pueden dejar descendencia fértil. Si se capturaron en el mismo hábitat, esto es un chamullo. O sea, en un mismo hábitat pueden vivir distintas especies de diferentes animales. Piensen en un bosque o en la selva, no sé. Si se juntan en una jaula y no se reproducen, son de especies distintas. En una jaula o en un zoológico, lo que más comúnmente podemos esperar es que los animales no tengan ganas de aparearse, porque están súper estresados.
Así que yo podría tener dos animales de una misma especie, como los osos panda, que están desesperados porque los osos panda no se reproducen en cautiverio. Entonces, a las hembras las tienen que inseminar in vitro para que puedan, ¿no es cierto?, tener crías, porque los machos no funcionan y las hembras no funcionan cuando están en cautiverio. Eso lo sabían, ¿no es cierto?, lo de los osos panda o los animales en cautiverio. Después la D dice, si se cruzan y sus crías mueren prematuramente, no son de la misma especie. Usted podría decir, bueno, lo más probable es que si se cruzan y las crías se abortaron o se murieron, quizás, obviamente, no eran de la misma especie. Claro, y está bien, pero también podría ocurrir que si usted las cruza y las crías nacen sanas, supongamos que tenemos unos perritos que se cruzaron y resulta que se enfermaron de distemper las crías y se mueren todas las crías de distemper, que es un virus que ataca el sistema nervioso central de los perros. Eso no tiene nada que ver con que eran de la misma especie o no, eso tiene que ver con que hay un virus que los mató, un virus mortal, ¿no es cierto?, grave. Pero si yo digo que si se cruzan y sus crías son híbridos infértiles, esto sí es evidencia concreta, como sucede con la mula, que corresponde, ¿no es cierto?, a especies distintas. O sea que la respuesta aquí, como dijeron varios, era la alternativa E de elefante. ¿Qué les pareció esta pregunta? Sí, Ignacio, no sabía yo eso. No sabía yo eso que les ponían eh, como videos de otros osos panda pareándose. Yo lo que había escuchado es que fertilizaban in vitro a la hembra. Sí, Abril, pregunta o consulta. Profe, sí o sí que las crías Escucho. de cierta especie... ¿Ahí se escucha? Sí, escucho. Ah, ya. Sí o Dele nomás. sí, si las crías de cierta especie nacen como híbridos infértiles, ¿significará que son de especies distintas? Claro. Si nacen híbridos infértiles porque son de especies distintas. Ahora, si usted me dice, bueno, pero hay seres humanos que son infértiles y claro, ya, está bien. Puede hacer que haya algún problema de infertilidad en seres humanos o en animales por alguna enfermedad o qué sé yo, o alguna condición genética, pero estamos pensando aquí en el contexto de esta pregunta en particular, PSU. Pero entiendo lo que usted va, pero de todas formas, para efectos PTU o PSU, usted lo va a considerar que cuando tenga cruce de un macho y una hembra y nace una cría infértil, es porque eran de especies distintas sí o sí, ¿ya? No se va a uno no se va a poner a pensar, no, es que a lo mejor el macho tenía un problema. No, no es que eso. No nos vamos, ahí sería como, el problema de hacer eso sería hacer sobreinferencia, o sea, meterse la quinta pata al gato, y lo que yo le dije que no hay que hacer en la PSU o en la PTU en el fondo. Aquí el concepto es, si se cruzan y tienen descendencia fértil, si se cruzan y tienen descendencia fértil, son de la misma especie. Si se cruzan y tienen crías infértiles o híbridos infértiles, es porque son de especies distintas. Al menos en este contexto de esta pregunta. ¿Ya? ¿Ya quiero avanzar? Sí, ese es un tips PSU o PTU que le he dado. Traten de no sobrepensar, traten de no sobreinferir. Yo cuando le he mostrado gráficos a ustedes en las clases, les he tratado de enseñar eso. Es una maña que tienen que aprender a hacer. Ya, vamos con la siguiente porque por último, para que alcancemos a hacer esto. Miren acá. Ya, voy a leer yo porque para no ir tan lento por un tema de tiempo. Dice, en una especie de ave, el largo del penacho, o sea, el penacho, las plumas, es un carácter heredable que determina el éxito reproductivo de los individuos. O sea que, si a mí me empiezan a decir eso, ya que la hembra elige al macho de acuerdo al largo del penacho que posea. La tabla siguiente muestra el número de individuos en distintas generaciones de acuerdo al largo del penacho. O sea, aquí me están hablando de selección sexual, por definición. Luego dice acá, largo del penacho, 5, 10, 20. Piensen en el pavo real. Aquí el pavo real. El ejemplo del pavo real. Tengo pavos reales con cola corta, con cola mediana y cola larga. Generación 1, generación 15, generación 30. En la generación 1, fíjense que tenía 300 de 5 centímetros, 600 de 10 y 20 centímetros 250. En la generación 15, o sea, mucho tiempo después, aumenta la proporción de los de 20 centímetros, se mantienen los de 5, los de 10 disminuyen, y luego en la generación 30, mucho tiempo después, los de 20 son más abundantes que los de 5 y los de... Ya, entonces, usted me dice, ¿qué significa eso?
Ya, mi pregunta es, ¿qué habrían colocado en la respuesta? ¿Qué fenómeno fue el que ocurrió aquí o habría ocurrido en esta especie? De acuerdo a lo que vimos en clases hoy. Usted me dice, profe, tiene que ser una selección esta. Una selección de lo que vimos. Ya, muy bien, selección de lo que vimos. Selección, ¿cuál? ¿Disruptiva, direccional o estabilizadora? Si fuera estabilizadora sería como el valor promedio, no sé, podríamos decir algo así, que sería como el 10 centímetros, ¿no es cierto? Si fuera disruptiva, tendría que haber desaparecido el valor promedio y haber favorecido los valores extremos, o sea, las colas muy cortas o las colas muy largas. ¿Cuál sería entonces? Si hubiera sido disruptiva, habrías favorecido las colas cortas y las colas largas simultáneamente. No una u otra, sino las dos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ahora sí? Pero, profe, ¿por qué Hay habría gente que me... favorecido ¿Mm? las colas? eh, ya, no me pesque, profe. Leí mal la tabla. No me pesque. Ya, muy bien, sí, esto es práctica. Esto es práctica, chicos y chicas. Esta es una pregunta oficial PSU. Aquí la correcta era la alternativa C, selección direccional, como dijeron varios acá, ¿ya? Entonces, básicamente tiene que ver con la lectura de la tabla. Si alguien la lee de repente a la rápida, puede ser que se confunda o había que fijarse en lo que pasaba a la generación 30 respecto de la 1 y obviamente viendo qué pasó con los valores. ¿Cuál aumentó, obviamente, y cuál disminuyó? Ya, quiero pasar una pregunta más. Disculpen que vaya más rápido, pero es por un tema de que antes de que estamos ya más o menos en la hora, ya. Ya, por último, estas diapos yo se las voy a enviar y podemos retomar esto la próxima vez que nos veamos, porque para evolución me faltó ver conceptos. Nos faltó ver coevolución, radiación adaptativa, evolución convergente, divergente y ver más ejemplos. Necesitaríamos una tercera clase. En el sur de Chile existía una gran población, y esto es lo último, de guanacos, que repentinamente se vio separada en dos poblaciones, debido a la formación del estrecho de Magallanes, lo que ha impedido por miles de años la interacción entre los grupos. O sea, ¿qué les dice esto de que yo tengo una población que se separó por una barrera de agua o una barrera geográfica? Sí, lo mandé. Y si no, lo vuelvo a reenviar, no se preocupen. Esto podría llevar, después de muchas generaciones, a la formación de dos especies. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al proceso que explicaría la formación de las dos especies? ¿Cuál creen ustedes que sería aquí después de lo que yo he estado pasando en clases? Usted me dice deriva génica. No, deriva génica va de la mayo de cuello de botella y no tiene nada que ver eso con lo que estamos viendo acá. Estuvimos viendo tipos de especiación, ¿sí? Así que tienen aquí dos opciones, o la B o la C. ¿Se fijan? No sé si están entendiendo ahora, estamos integrando la materia que vimos hoy día. Esto se ha preguntado en la prueba. Entonces, estas son preguntas como DEMRE total, que les pueden colocar. Muy bien, ¿no es cierto? Sería la especiación alopátrica. Muy bien, porque es por una barrera geográfica. O sea, en este caso el estrecho Magallanes. Muy bien, eso es. No sé si están encontrando muy difíciles las preguntas, quizás alguna más que la otra, pero, pero esta es como el estilo de preguntas que les va a salir a ustedes en la PTU. Ya, me faltó tiempo para revisar más preguntas, chicos y chicas, entonces lo vamos a tener que ir dejando hasta aquí. Eh, la próxima vez que nos juntemos podemos revisar más preguntas y terminar de revisar los conceptos que me faltó ver, que no eran tantos, ya eran como algunos conceptos y el tema de como la historia evolutiva, así como en términos generales. Ya, así que un gusto haber estado con ustedes nuevamente. No sé si tienen alguna duda o consulta antes de ir cerrando ya definitivamente la clase. Ya, muchas gracias, Ludimis. Y la idea es que ustedes vean aquí, o sea, lo más importante de la clase al final era como que vean preguntas y sobre todo preguntas que sean como desafiantes para ustedes. Y preguntas de EMRE, pues no una pregunta de PREU o una pregunta inventada por mí, porque esto es para contexto PTU, obviamente. Ya, chicas, entonces
chicos, un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Muy agradable hacer la clase a ustedes. Me gusta que participen y que en el fondo también me hagan preguntas y todo lo demás. Yo les voy a mandar este PPT más adelante, es cosa que me recuerden, ¿no es cierto? Y ya nos estaríamos viendo ya, no la próxima semana, porque la próxima semana se retoma la tutoría de biología. Así que ahí ustedes van a tener que estar pendientes de los avisos en redes sociales. ¿Ya? ¿Cuándo podríamos agendar una nueva clase de evolución? ¿De acuerdo? Así que eso, espero haberlos ayudado por lo menos. Chao, profe, gracias. Ya, Nos vemos mire, mañana, gracias a ¿no? Ahí lo va a Chao, conversar en profe, el grupo. gracias. Bien, cuídense. Qué ánimo. Chao, chao, cuídense. Chao, chao. Que Profe, estén muy bien. ¿mañana va la cosa o no? Sí, Amaro. Sí. Ya, Así que genial. por WhatsApp nos coordinamos por el grupo, ¿de acuerdo? Ya, profe, ¿le podía Ya, ahora trate consultar de a descansar un rato. Fernando? Fernando Sí, creo que el que sube ya, las clases, como para volver a sí. repasar algunas cosas. Ya, le voy a preguntar qué pasa con eso. ¿Ya? Ya, profe, bacán. Yo Nos le vemos pregunto. entonces, estamos conversando. Chao, cuídese, muchas gracias, que esté Ya, bien. que esté muy bien igualmente, cuídense. Chao, chao, cuídense. Chao, chao.